Bueno, hemos leído un texto. Yo nunca he oído hablar de este texto porque creo que a más de uno le sonará este texto un poco, no sé cómo decirlo, cómo calificarlo, pero que suena un poco raro, digamos por ahí, que se presta a muchas interpretaciones, algunas pueden que no deseadas. Pero hermanos, también es palabra de Dios. Por lo tanto, algo nos querrá decir el Señor, ¿no? Y dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos dioses. Entonces no quedábamos en que Dios es uno. Claro, el problema está en cómo tomamos la palabra Dios y también a qué dioses se refiere el salmo este, ¿no? Y además, por lo visto, son unos dioses un tanto porque dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y menesteroso, librar al afligido y al necesitado, por cierto. ¿Te suena esto actual? ¿Cuántas personas necesitadas? ¿Cuántas personas afligidas? ¿Cuántas personas huérfanas? Y a veces pensamos solo en huérfano de padre y madre, pero ¿cuántas personas viven solas? Sin tener ni siquiera el más mínimo consuelo. ¿Quién los libra? Libradlo de las manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Unos dioses que andan en tinieblas. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ah, caramba. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A quién se está refiriendo el salmista? Ahora vamos a leer un texto del Evangelio que nos va a aclarar bastante, pero antes de entrar ahí, yo no sé qué concepto tiene cada uno de lo que es Dios o de quién es Dios y en qué consiste ser Dios. Y lo que sí, y para evitar, por eso quiero empezar por aquí, para evitar malos entendidos, eh, sí hay un peligro muy grave. Incluso hay sectas. Hay en Rusia, me parece que no hace mucho, creo que han metido a uno en la cárcel porque él decía que era Jesucristo. Y es decir, que él es Dios, ¿no? Y, y bueno, parece ser que no sé si habrá hecho lo que sea. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que está en peligro y hay, podríamos contar muchas cosas históricas, pero por ejemplo, en la época de los faraones en Egipto, los faraones se consideraban dioses. Eh, el propio Nabucodonosor, si os acordáis, tuvo que experimentar el volverse loco, porque por lo visto, por lo que da a entender la palabra del Señor, el tío se consideraba, vamos, el único Dios verdadero. Todos los demás no pintaban nada.
Y el Señor le dice, para que sepas que tú no eres Dios y que tú dependes de mí, vas a estar un tiempo como un loco hasta que yo te restaure. Entonces, es verdad que la soberbia, el orgullo humano, cuando ya no sabe cómo, digamos, subir más alto, pues se considera Dios. Y todos los demás son de inferior categoría. Y me llama mucho la atención, no sé si vosotros lo veis de la misma manera, pero hoy, de alguna manera, a veces encubierta y disfrazada, pero está como volviendo esto de tú no estás a mi altura. Hasta en las películas y en todo esto parece que no hay como una especie de humanos de una categoría y otros humanos que son de otra categoría. Entonces, desde este punto de vista, hay que tener mucho cuidado. Pero quizás más todavía para que nos preguntemos, entonces el Señor, ¿de qué nos está hablando en este salmo? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Ahora venimos otra vez al Salmo. Al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer en el capítulo 10, desde el versículo 31 en adelante. A ver, alguno de los que lo tengáis y me lo leéis. Y así no soy yo el único. Dime. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije soy hijo de Dios soy. Vale, estáis bien, no hace falta más. Gracias. ¿Entendéis por dónde van los tiros o todavía no lo veis venir? Está Jesús discutiendo y hablando con los judíos, entendidos de la ley y todo esto. Y en una de las discusiones, los judíos cogen piedra para apedrearle. Y el Señor se les encara y les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respuesta de los judíos. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Primera cosa que me resulta interesante. Los testigos de Jehová, incluso que los tenemos aquí al lado, y muchos incluso a veces dentro del cristianismo o de supuestos cristianos, no tienen claro que Jesucristo sea Dios. Pero qué claro lo tenían los judíos de su época. Los judíos de su época entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo y a quién se estaba haciendo igual. Y por eso cogían piedra, lo iban a apedrear. Los propios judíos lo dicen: no, te vamos a apedrear por la blasfemia, porque tú eres un hombre y te estás haciendo igual a Dios.
Así que cuando alguno te venga con historias, Jesús nunca dijo que él era Dios y todo esto que a veces encuentras por ahí, lo llevas aquí a Juan 10 y le dices, mira, aquí lo tiene, ahora vuélvete loco buscándole tú, porque seguro que le van a intentar buscar explicaciones, pero yo creo que la palabra de Dios es muy clara. Y el mismo Jesús te va a aclarar a quién se refiere Dios cuando habla de dioses. Y se está refiriendo al Salmo 82. Porque fijaos lo que le responde Jesús. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Dónde? ¿En qué parte de la ley está escrito eso? Salmo 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿A qué se está refiriendo Jesús y el Salmo 82 cuando habla de Dios? ¿Todavía no lo tienes claro? Pues te lo voy a poner más claro. Bueno, no yo, el Señor. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿a quién está llamando el Señor dioses? A los suyos. Y esto nos extraña, nos resulta raro y peligroso, y es verdad, puede ser muy peligroso. Pero ahora entraremos un poco más en detalle de esta maravilla. Y dice, por si hay alguna cosa, y la escritura no puede ser quebrantada, dice el apóstol Juan, como diciendo, la escritura dice lo que dice, y el guapo que se atreva a decir que la escritura no dice lo que dice, que se atenga a las consecuencias, porque la escritura no puede ser quebrantada, rota, es como es, tal como Dios la ha entregado. Palabras de Jesús. ¿Vale? Y bueno, y luego ya les dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Vamos a ver, en este tema, como otras veces he dicho también, el problema es que tú te creas el Dios Todopoderoso, o que tú te creas que por ser Dios tienes derecho a hacer lo que te dé la gana o cosas así. Y eso, que es, por cierto, lo que Satanás sí practica, eso te lleva por un camino malo, no, malísimo. Pero vamos a entrar en detalle para que veamos a lo que Dios nos ha llamado, que a veces no lo pensamos. Y el plan tan sublime, tan precioso y de tan, no sé cómo calificarlo, a mí se me caen las lágrimas cuando lo pienso, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor aquí y en el Salmo 82? Dice, vamos a coger el Salmo 82 para coger y entenderemos mejor el Salmo. Porque el Señor está diciendo,
Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. ¿Quiénes son esos dioses? Según lo que hemos visto que ha dicho el Señor Jesús, se refiere a su pueblo, a los que han recibido la palabra del Señor y creen en él. Y el Señor en medio de nosotros está preguntándonos primero, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Es decir, ¿hasta cuándo os vais a comportar de una manera injusta y aceptaréis cosas impías, cosas del mundo, cosas que no son conforme a mi voluntad? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al que está afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Es decir, ¿cómo tratáis entre vosotros a las personas que necesitan ayuda? ¿Cómo las tratáis? No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, en realidad, ¿qué les está diciendo? Yo os he elevado a una posición de la que con vuestra actitud me estáis mostrando que no sois dignos. Porque, hermanos, ¿por qué lo llama dioses el Señor? Si tú eres realmente un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti, ¿qué naturaleza es la que hay dentro de ti? Somos semejantes a Él en espíritu. La naturaleza divina. Igual que si tú tienes un hijo natural que no es adoptado, ese hijo tuyo, ¿qué naturaleza lleva dentro? Génesis, tú. Tu naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y fijaos lo que esto significa. Yo os he dado de mi naturaleza, vosotros sois participantes de mi espíritu, tendríais que comportaros como tales, porque yo os he elevado. Bueno, elevado. Vamos por parte. Claro que nos ha elevado, pero no vamos a descubrir nada nuevo, que parece que es que estamos pensando en no sé qué. ¿Qué nos dice el primer libro de la Biblia en Génesis cuando dice creó Dios al hombre? A Imagen, señor. su imagen y semejanza. Lo que no somos conscientes es que el pecado nos ha hecho perder la imagen y la semejanza de Dios. Y cuando Dios restaure todas las cosas y formemos parte todos de la iglesia resplandeciente y gloriosa, ¿qué es la iglesia? La representación de Dios. Es la, bueno, según sí es, pero es el cuerpo de Cristo y otra cosa más que llama la palabra. La esposa. La esposa de un Dios, ¿qué es? Dios sabe. Sí, nos asustan ciertas cosas, pero es lo que significa. No una diosa, y por eso quiero que me entendáis bien, en el sentido humano de considerarte, pero ¿no te va a dar Dios vida eterna?
¿No te va a dar Dios y perfeccionar en su naturaleza? ¿No dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de... Cristo. ¿Tú qué sacas de ahí? Eso es algo sublime, hermano. Vamos a reinar con Cristo porque formaremos parte de la reina que reina con el rey. Lo que ocurre, por si acaso te engañas también a ti mismo, es que Dios no va a permitir que tú formes parte de su iglesia si no te dejas perfeccionar. Ese es el problema. Pero si tú te dejas trabajar por el Espíritu, vas a ser transformado. Y llegará un día cuando llegue la plenitud, como dice Corintios 13, ahora conocemos en parte, pero cuando llegue lo perfecto, que llegará, que a nosotros nos parece imposible, que tú te miras a ti mismo y dices, pero Señor, ¿dónde voy yo? Sí, pero lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. No sé si te lo has planteado, hermano, pero ese es nuestro destino. Ahora, vamos al meollo fundamental. ¿En qué consiste realmente ser Dios? ¿En soberbia? ¿En creerte más que los demás? ¿Os acordáis del domingo pasado, me parece que fue, o el otro, que os decía, ¿qué nos enseña Jesús con su vida de cómo es Dios? ¿Es soberbio? Humilde, sencillo, fiel, misericordioso, justo. Se compadecía de los que lo pasaban mal. Cuando dice viendo la multitud, se compadecía de ellos. ¿Sabes qué significa en español compadecer? Dale la vuelta. Padecer con. Compadecer. Es decir, viendo a los que padecían, se identificaba con ellos y sufría porque ellos estaban sufriendo. Eso significa compadecer. ¿Por qué le recrimina entonces en el Salmo 82? ¿Por qué no defendéis a los afligidos? Es decir, ¿qué les está diciendo el Señor a nosotros? ¿Qué nos está diciendo? Si tú realmente te consideras Dios porque eres mi hijo, ¿por qué no actúas como yo actúo? ¿Por qué no haces las cosas como yo las hago? Y muchas más cosas, hermano. No sabemos, incluso a veces no somos conscientes del potencial que tenemos individual y colectivamente, que a veces nos olvidamos. Si la Iglesia actuara en su conjunto como Dios quiere que se actúe, qué diferente sería el mundo. Porque nosotros tenemos muchas cosas que a veces no pensamos en ellas, incluso a pesar del pecado, con las que podemos hacer muchas maravillas. El hombre, por ejemplo, fíjate, no sé, lo dejo en el aire, no lo sé, pero de los ángeles no se nos habla que, por ejemplo, puedan crear e inventar cosas. Del hombre sí. No solo crear e inventar cosas. Me acuerdo de a mí me gusta, sabéis que me gustan también los temas científicos y todo esto. Hay un matemático de Cambridge, muy famoso, que es un intelectual también y a veces ha tenido discusiones con ateos. Y una vez le oí una frase que se me quedó porque decía el hombre,
Dice, la gente a veces se maravilla de, de la naturaleza, de todo esto. Y el hombre decía, dice, pero para mí lo maravilloso es que haya un universo que nosotros podamos entender, porque ¿por qué tendríamos que entender si hubiera, por ejemplo, en lugar de la física que hay, hubiera otra física, si hubiera otras leyes, otras cosas? Probablemente no lo entenderíamos. Y él decía, ¿qué hace que mi mente pueda entender las leyes y las maravillas del universo? ¿No será que el ser que ha creado eso tiene una mente parecida a la mía? Y eso que nos está señalando y nos está indicando, que nosotros, incluso después del pecado, aunque está todo torcido, aún tenemos algo que Dios puso ahí. Y por eso podemos entender las cosas de Dios, como dice la propia palabra. El cielo y la tierra nos hablan de su gloria. El cielo y la tierra nos muestran que hay un creador y que hay un Dios. Yo me quedé asombrado una vez que estaba también escuchando a unos científicos, y en las células hay unas cosas como unos látigos que se llaman flagelos. Y el científico que estaba, uno de los biólogos que estaba estudiando esto, decía, dice, yo cuando descubrí esto me quedé maravillado, porque el flagelo, decía él, es a nivel celular exactamente, básicamente lo mismo que un motor fuera a borda de un barco que tú tienes en el puerto. Actúa igual, un rotor con un eje, con el flagelo que sería como la hélice, y actúa igual. Solo, decía él, y esto era lo que lo dejaba ya anonadado, dice, solo que tiene una eficiencia del 100%. Esa es la obra de Dios. Pero yo cuando lo leí me quedé impresionado, porque digo, fíjate qué cosa, o sea, el hombre crea un motor que mira tú por dónde, resulta que es igual que un motor que Dios ha creado en la naturaleza. ¿De dónde viene esa sintonía? ¿Quién inspira en realidad al ser humano? No es el Espíritu Santo de Dios. Otro de los errores que mucha gente cometen es pensar que la mayoría de los científicos son ateos. Lamento desengañarte, pero hay muchísimos científicos que son creyentes. Y hay muchos científicos que han creído en Dios a través de la ciencia. Y hay una famosa frase, no sé si era, creo que era de Pasteur, pero no me acuerdo, de Luis Pasteur, que decía, poca ciencia te lleva a la incredulidad, pero mucha ciencia te lleva a Dios. Es decir, cuando tú profundizas en la verdad de las cosas, empiezas a darte cuenta de que es imposible que todo esto sea fruto ni de la casualidad, ni de fuerzas, como dicen en algunos sitios, que actúan cada una por su cuenta. No. Es imposible, hermano.
Mirad, esto que mismo que os he dicho del flagelo, habría tantas cosas de las que podríamos hablar. Igual que un motor, y yo he trabajado con motores y sabéis que he trabajado con máquinas. Tú, por ejemplo, un coche mismo, si lo tienes que desmontar, una parte, la que sea, tú no lo puedes desmontar como a ti te dé la gana, tienes que llevar un orden. Que normalmente es en un orden para desmontar y en orden inverso para montar. Una casa, tú no puedes, está el típico dicho español, no puedes empezar la casa por el tejado, aunque te empeñes. A no ser que cojas a unos cuantos forzudos y que te aguanten el tejado mientras tú vas colocando las columnas. Ya me dirás cómo lo haces. ¿Verdad? Tú sabes que en la naturaleza pasa igual. El mismo motor del flagelo lo tienes que montar en un orden. Porque si no, no es operativo, no funciona. Si tú no pones cada pieza en su sitio y lo montas de una determinada manera, no funciona. Explícame cómo todas estas series de mecanismos celulares que están en la naturaleza van a salir de la casualidad y se van a mantener por casualidad o por fuerzas que actúan cada una a su manera. Explícamelo, si me lo explicas bien, a lo mejor estoy dispuesto a entenderte y a creerte. Yo hasta el momento no lo he visto. No solo no lo he visto, sino que todo lo que veo en la naturaleza me lleva a lo contrario. ¿Qué pasa cuando yo rompo el ciclo del agua? ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Por qué cuando el mar se evapora conviene que caiga la lluvia, que las plantas las retengan para que el terreno no se desertice, se pierda el ciclo del agua y se convierta la tierra en un desierto? ¿Cómo han hecho los judíos para fertilizar el desierto? Regadíos gota a gota, trayendo el agua de otro sitio y plantando. Han reforestado todo lo que han podido. ¿Y qué ha pasado? Que el clima ha cambiado. Ha cambiado. Porque ahora retienen más agua y fertilizan mejor la tierra. ¿De qué nos habla eso, hermanos? De lo que la Biblia dice, que Dios ha establecido un orden. Y romper ese orden implica consecuencias. Y lo mismo que ha hecho en la naturaleza, ha hecho para con nosotros. Dios nos ha dado unas leyes. Y lo que no pensamos es que esas leyes, si las rompemos, Dios nos ha dado, Dios nos ha hecho así, libres en el sentido de que no estamos obligados, Dios no nos coge por la oreja para hacer las cosas como Él quiere. Pero lo que nunca vamos a evitar es recoger las consecuencias de habernos saltado las leyes de Dios. Y bueno, me he desviado un poco, pero a donde quería llegar, hermanos, y termino con esto, es que somos dioses, pero dioses para hacer las cosas como a Dios le agrada. Y no sabemos el potencial, hermano, que tenemos si nos dejamos usar por Dios. Y en estos tiempos difíciles, donde Satanás ha ganado tanto terreno, donde hay tanta gente afligida, tanta gente menesterosa, tanta gente deprimida, tanta gente desequilibrada, fijaos si tenemos faena para hacer. Y Dios quiere utilizarnos. Pero tenemos que ponernos en sus manos. Y es tiempo, hermano. Es tiempo. Ya no está la cosa igual. Yo creo que Dios mismo ya no lo va a permitir. Muchas de las convulsiones que están pasando incluso en las iglesias
es porque, seamos claros, y cada uno, yo no voy a juzgar a nadie, yo me juzgo en todo caso a mí delante del Señor, pero cada uno que lo mire. Pero yo creo que muchas cosas de las que están pasando, que a veces decimos, ¿cómo es posible que Dios permita esto? Pues te daré 2 versículos. Uno, el juicio de Dios empieza por su casa. ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Que los primeros que vamos a ser ajustados a la justicia de Dios somos nosotros. Y luego, ay, ahora se me ha ido de la cabeza, ¿qué iba yo a decir? Y luego el hecho de que para que la voluntad de Dios se cumpla, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere y Dios nos guardará de todo mal. Amén. Pero Dios no nos tiene aquí en este mundo simplemente para pasar como uno más. Dios nos ha dado, nos ha encomendado que oremos por nosotros, que ayudemos a los otros. Y la gente, además, viendo eso, probablemente muchos van a ser tocados por el Señor. Pero si nosotros pasamos de los demás y vivimos para nosotros solamente, y como se suele decir, para mirarnos el ombligo, pues probablemente Dios diga, bueno, tú te has mirado el ombligo toda la vida, sigue mirándotelo, yo paso de ti. Porque Él sí se ha sacrificado por nosotros. Él ha llegado hasta eso. Así que a Él nadie le va a llamar la atención en ningún aspecto. Pero Él espera que su pueblo, su amada, se comporte de una manera digna. Y nosotros mismos a veces con nuestro egoísmo no nos damos cuenta de que nos perdemos bendiciones de Dios por no confiar plenamente en Él y dejar que Él se manifieste en nuestra vida. Amén. Amén.